Pues mira, fueron definitivamente los 2 años más largos de mi vida. Yo lo soñaba, yo soñaba de que, o sea, se metió tanto a mi cabeza y a mi subconsciente que yo soñaba que ya estaba en el set haciendo a Kiko en la vecindad y luego me despertaba y, puta, todavía no me lo he quedado, cabrón. Entonces, realmente fue un proceso muy, muy largo, 2 directoras de casting diferentes. Y luego, bueno, finalmente recibo la llamada de Isabel Cortázar y yo me tiré como loco, como enfermo de soy Kiko, imagínate. O sea, imagínate la cantidad de gente que audicionaron para este proyecto. Entonces, y además lo cuidaron con pincitas. No te tocó ver a Kiko. O sea, ver a Kiko. Eres muy joven. O sea, claro, pero en la tele sí. Sí, la serie la siguieron transmitiendo hasta el 95. Pero claro que te tocó verlo. Como que Kiko pasó, digamos, al principio del Chavo y luego pues ya no salía. O sea, pero lo repetían, salían las repeticiones. ¿Ves cómo no soy tan joven, mi querido Bastos? O sea, cumpliste 20, hace 20. Cumplí 20, hace 20.